La idea del presidente es que el veto sea total, no hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. La decisión del presidente está tomada y con respecto al tema burocrático, entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto, a realizar el veto. Macri hace poco y le dije, bueno, mira, acá la definición es clara, ¿vos sos oficialista o sos opositor? Entonces me dijo, yo soy opositor. Le dije, bueno, yo soy oficialista. Y ahí está la diferencia. Ser opositor siempre es tratar de buscar la diferencia. Ser oficialista es tratar de buscar que el país salga adelante. Esta es la gran diferencia que tenemos. Del llamado boleto integrado, que es el boleto de transporte que toman obviamente los bonaerenses que justamente tienen que tomar más de un transporte para llegar a su destino, a su trabajo, etcétera, en el transcurso de 2 horas. Ya nos anunciaron que eso se va a eliminar, que el gobierno nacional lo va a eliminar y por lo tanto eso va a tener un impacto económico muy grande sobre la provincia de Buenos Aires y puntualmente sobre el bolsillo de los bonaerenses. Cuando tenemos un pensamiento crítico, nos quieren silenciar a toda costa. Sí, es verdad eso. Ahora, ¿de quién viene esa bajada de línea? No sé. Yo sé que Javier no tiene nada que ver en todo esto. Alguien debe ser que le está jugando una mala pasada al presidente y que le está tratando de desestabilizar desde adentro su gobierno. Acá hay un temor en el gobierno a intermediar entre Milei y las fuerzas políticas opositoras. Hay un temor porque te pueden acusar inmediatamente de traidor. Es decir, como un gordo ese que hace Twitter, dispara gente, no sé, que echa gente. Sí. Te puede echar, el gordo Dan, te puede echar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un ratito va a estar Nicolás Massot, hombre clave de la bancada de diputados de peronistas no kirchneristas, la bancada de Pichetto, de Monzó, de Massot, de Margarita Stolbizer, bueno, clave para ver qué pasa con el veto de Milei a la ley jubilatoria, el aumento del 8% para los jubilados y la nueva movilidad jubilatoria. Si va a haber un veto, el presidente lo ratificó, un veto total, denunciando también a los degenerados fiscales. Ahí está Massot, uno de los aludidos por el presidente, nuevamente con el término degenerado fiscal. Y bueno, a ver si diputados y el Senado van a insistir o no, y si van a tener los 2/3 para insistir en ambas cámaras y finalmente poder sortear el veto presidencial. Ahora todos están esperando efectivamente el veto presidencial. Vamos a comenzar con una discusión fuerte que hay con la quita de subsidios. Después van a ver, hay una quita de subsidios en tarifa de servicios públicos, luz, gas, agua y transporte. Una quita que se viene haciendo bastante aceleradamente, pero que todavía es menor en relación a los costos de los servicios. Es decir, hay por delante aumentos todavía muy fuertes de luz, gas, por ejemplo, porque una parte del costo del servicio está hoy siendo cubierto por las tarifas. Y ahí el tema principal es que los salarios reales han quedado tan bajos, están en el piso de los últimos 7 años, que efectivamente las tarifas públicas pesan mucho en el bolsillo de los usuarios, pero no cubren el costo del servicio, como cubrían, por ejemplo, a inicios del 2019 o en la década del 90, y hay un problema, digamos, porque la gente no lo puede pagar, pero el gobierno tiene que seguir subiendo las tarifas para que efectivamente quitar los subsidios. Hay una gran discusión respecto al transporte, al colectivo, porque ahora en septiembre, la semana próxima, el gobierno nacional ha dicho que va a cortar el subsidio a los colectivos en la ciudad de Buenos Aires y también cortar lo que se llama la SUBE interjurisdiccional, es decir, que aquellos que
toman varios colectivos puedan tener un subsidio. Bueno, esto ha generado un revuelo y un enfrentamiento entre Jorge Macri y el gobierno nacional, entre Kicillof y el gobierno nacional, y hoy, en este momento, están dando vueltas muchas definiciones, porque todos ven que si efectivamente esto se corta la semana que viene, ahí ven las tarifas de los colectivos en el resto del país, la tarifa se puede ir de los 370 pesos en el AMBA a 1.000 pesos. Porque en el AMBA sigue teniendo una tarifa muy subsidiada. Y ha salido la Cámara de Autotransporte, es decir, los empresarios colectivos, a advertir que puede haber una crisis total a partir de la semana que viene si no se mantiene un sistema de subsidios a los colectivos. Diciendo que no se ponen de acuerdo, que no sabe si es Milei, si es Macri, Jorge o Kicillof, pero lo cierto es que puede haber un problema enorme para millones de pasajeros de colectivo a partir de la semana que viene. Bueno, ¿cuál es la última novedad, Javier Calvo? La última novedad es que salió la Secretaría de Transporte a tratar de aclarar algo y lo que hace es oscurecer. Aclara la Secretaría de Transporte que se va a mantener lo que vos decías, Maxi, del boleto integrado, es decir, el subsidio a la SUBE para aquel transporte público que atraviese jurisdicciones en el AMBA. Es decir, que vaya o venga a la Ciudad de Buenos Aires desde el conurbano y viceversa. Esto lo que es una manera de responderle a Carlos Bianco, como veíamos en el clip de el inicio del programa, en donde planteaba este inconveniente, este freno que hay, porque en la provincia de Buenos Aires ya el transporte provincial, el que circula dentro de la provincia de Buenos Aires, aún en el conurbano bonaerense, solo tiene subsidio de la provincia, ya no tiene subsidio nacional, pero se mantenía el subsidio del boleto integrado. Esto que vos tenés un viaje, pagás el boleto, tenés un segundo viaje, inmediatamente pagás al 50%, tenés un tercer viaje para aquella gente que necesita tomar 3 transportes para llegar a su trabajo o al lugar que sea, y tienes 75%. Bien, eso lo va a mantener el gobierno, eso es lo que dice este comunicado, en el transporte interjurisdiccional. No dice nada, o más bien ratifica que se lo saca al transporte que se mantiene dentro de una sola área, en este caso el conurbano bonaerense, que no pasa a la ciudad de Buenos Aires. Atención, y no dice nada sobre la ciudad de Buenos Aires. Pero el gobierno tiene que salir de urgencia, decir que va a mantener el interjurisdiccional, porque si no el que más viajes hace, toma 3, 4 colectivos, va a pagar mucho más. Efectivamente, porque eso es lo que permitía este subsidio interjurisdiccional. Ahora vamos al móvil y van a poder ver ahí en la placa la diferencia de tarifas que hay entre el AMBA y el resto del país. Y por eso todos están viendo el colectivo arriba, ¿no? No en 370 pesos, sino en 800, en 900, en 1.000 pesos. Ahí está Nicolás Massot, Nicolás Massot, exactamente. Vamos a hablar con él. Va a haber veto presidencial a las jubilaciones y la pregunta es si efectivamente va a insistir la Cámara de Diputados con 2/3 y después también el Senado para la suba de jubilaciones. Está Gonzalo Sorgo en el móvil. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Maxi. Sí, estamos en Constitución, un lugar donde todas las personas salen del tren, muchas se van al subte o al colectivo. Y lo que recién hablaban de el transporte interjurisdiccional es justamente que la red SUBE no se va a poder utilizar después de 1 o 2 viajes. A ver, ¿cuál es el tema? Las personas que van a trabajar o vuelven a su casa toman más de un transporte público. Por ende, el segundo colectivo, que es al 50%, no estaría. El tercero, que es al 75%, menos todavía. Si de 300 pesos se va a 1.000, una persona que toma 3 colectivos, mínimo, tendrá Maxi para ir y volver a su casa entre 3.000 a 6.000 pesos. Ahí está el tema, y por eso es importante, me parece, escuchar a las personas que están esperando el colectivo y saber cuánto se toman. Hola, buenas noches. Disculpe, estamos hablando sobre el subsidio y la red SUBE. ¿Cuántos colectivos se toma usted por día? No, uno solo nada más. ¿Uno solo? ¿Se puede saber cuánto paga de colectivo? 3.71. 3.71. Y si ese colectivo, por más que sea uno, se va a 1.000, por ejemplo, ¿le influye a usted? Por supuesto. Por supuesto. Claro, claro.
Sí, sí, influye bastante. Uno para ir a trabajar y otro para volver. Estamos hablando de dos. Sí, sí. De 700 pesos pasaría a 2 lucas, 2 lucas y pico. Sí, sí, más o menos. Bueno, si no hay ese descuento que están diciendo, ¿no es cierto? O sea, para usted, ¿a usted le afectaría? No Sí, creo que a todos. A todos. A todos, por supuesto. Te aumenta, por supuesto, te va a aumentar todo y perjudica a todos, por supuesto. Muchísimas gracias. A ver, mira, espera, perdón, Maxi. Viene otra persona. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos hablando sobre el subsidio y la red SUBE. ¿Qué pasa si el segundo colectivo que tomás no está incluido en la red SUBE al 50% o el tercero? No sé, ¿cuántos colectivos tomás al día? Mira, yo tomo tren y tomo colectivo. Realmente el aumento en lo que es no tanto el tren, sino el colectivo ha sido formidable. Creo que ya llevan en estos 6 meses del año 600%. El tema es que los sueldos no suben al mismo ritmo. Mira, Maxi, lo que decía vos al principio, el tema de los sueldos a comparación de lo que sale el colectivo. ¿Cuánto Mirá, yo voy a La Plata. Sí, a ver, contame. El año pasado, en diciembre del año pasado, si vos querías ir en colectivo a La Plata, el boleto salía un poquito menos de 800 pesos. Estamos hablando de diciembre de 2023. Hoy, viajar a La Plata en colectivo te sale 2.400 pesos. O sea, en 6 meses ese boleto saltó de 800 pesos a 2.400. Si las cosas siguen aumentando, a ver, realmente ni en tren se va a poder ir. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo soy empleado de comercio. Sos empleado de comercio. Trabajo en el rubro mercantil, Sí, que sí, también está bastante caído porque, bueno, hay poca venta, la gente tiene poca guita, compra nada más que lo indispensable, Si está todo sacan muy el complicado. subsidio, si aumenta el boleto de colectivo, de tren, podés ir a laburar, se te va a complicar. ¿Cómo te afecta en tu bolsillo? Es que, a ver, uno no puede dejar de trabajar. Y a como está la situación, realmente hay que ser agradecido a Dios de que hay trabajo. O sea, hay un problema gravísimo de arrastre, de que los sueldos no alcanzaban y ahora se le está sumando la falta de empleo. Pero el tema fundamental, a ver, es que acá tiene que haber un reajuste urgente de los sueldos. Los sueldos prácticamente al ritmo de lo que avanza. No solo el aumento del colectivo, sino de la vida cotidiana y el comer diario no van a la par. Cerrame, por lo menos, ¿sabés cuál es el porcentaje que te lleva el transporte público a comparación de tu sueldo? A ver, así a vuelo de pájaro yo estoy gastando por día 1.500 mangos. Estoy todo el día, un empleado de comercio mínimo está fuera de su casa 10 días. Te tenés que comer un sándwich de milanesa para comer en el laburo, no baja de los 4.000 pesos. O sea, tenés que necesitar por día 10 lucas. A 20 días necesitas 20 lucas por 200.000 pesos nada más que para comer y viajar. Es muchísimo. Gracias, viejo. Chao. Ahí está, Bien, Maxi, Gonzalo, me parece que es una clarísimo ahí el número testimonio. Bastante Sí, claro. Sí, clarísimo ahí el testimonio. Gracias, Gonzalo Sorbo. Redondeo con esto, simplemente, ¿no? Efectivamente, la tarifa de colectivo en el AMBA aumentó de 60 pesos en diciembre a 370 pesos la tarifa mínima. Eso es, se multiplicó por 6. Un poquito más de 6 veces. Eso es más del 500% de aumento. Pese a lo cual, las empresas de colectivo dicen que cubre el 20% del costo del transporte, ¿no? Otros estudios dicen que está cubriendo cerca del 40% del costo del transporte. De cualquier manera, lo que estamos hablando, y por eso digo, fíjense lo que cuestan los colectivos en el resto del país, no lo pido más, efectivamente estamos hablando de que la tarifa puede irse a 800, a 1.000 pesos, si efectivamente, no se siguen poniendo los subsidios. Y acá el problema principal, porque todos los que están en el interior van a decir, pero ¿cómo subsidian el AMBA? El problema principal son los salarios, que están atrasadísimos respecto a lo que está sucediendo. Maxi, ¿me dejas agregar algo de este tema antes de meternos en jubilados? Sí. Porque lo que vos decís es central. La diferencia entre el interior y el AMBA, pero hay una particularidad que yo creo que mucha gente pasó por alto. Los subsidios en el interior se financiaban, porque recordemos que hace 5 meses fueron interrumpidos en el interior y no en el AMBA, se financiaban con un fondo compensador que no es ni más ni menos que un fondo fiduciario. ¿Te acordás que hace 6 meses Milei apuntó que iba a eliminar todo? No eliminó ninguno. No eliminó ningún fondo fiduciario todavía. ¿Y sabés qué pasa? Esa plata de ese fondo que iba a los subsidios en Córdoba, en Rosario, en Salta o en Tucumán, sale de una asignación específica al impuesto a los combustibles. Es decir, todos nosotros cuando cargamos nafta pagamos un impuesto, parte del cual iba a un fondo que servía para financiar los subsidios en las ciudades del interior, que hace 5 meses
no se gira quitó. más y se lo apropió el gobierno nacional, sin derogar ningún fondo por los cuales se rasgaban por las eso las vestiduras. No digo una tarifas, cosa por eso importante. las tarifas, a ver cuántas veces tengo que explicarlo, por eso las tarifas en el interior, en las ciudades más grandes, están entre 800 y 1.000 pesos. Pero digo, el gobierno Para nacional, arriba, se para está arriba. quedando con la plata de sus subsidios. No es que bajó la presión en el impuesto a los combustibles, se la está quedando el gobierno de la nación. Bueno, paso de tema, voy al tema jubilados. Efectivamente, el presidente dijo va a haber veto a las jubilaciones y habló de los degenerados fiscales. Uno de los aludidos, obviamente porque está en el bloque de encuentro federal de Miguel Pichetto, que en su momento votaron en diputados a favor del aumento del 8% más la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, es el diputado Nicolás Massot, que en su momento, en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, había sido presidente del bloque de diputados del PRO. Entonces, la pregunta es ¿cómo se posicionan ustedes? Porque Bullrich dice que Macri hace a veces de oposición y a veces de oficialismo. Ustedes claramente están en la oposición. Sí, respecto al gobierno nacional. A ver, estamos en la oposición desde el momento que no estamos en el oficialismo, pero esto no se define respecto a una persona como Javier Milei o de un gobierno, se define por temas. Es decir, lo lógico no es esta locura en la que vive la sociedad en donde todo es por cheque en blanco, ¿no? O Cristina nunca se equivoca o Milei nunca se equivoca. Lo lógico es que las personas y los gobiernos aciertan y equivocan. Y entonces lo lógico es que como respuesta, quienes no forman parte de un gobierno puedan, como en algunos casos, acompañar, cosa que nosotros acompañamos mucho, por ejemplo, el ordenamiento macroeconómico con disciplina fiscal y monetaria, y no acompañar una agenda institucional que nos parece nefasta. E inclusive en aquellas cosas que acompañamos en el orden económico, tener una cantidad de observaciones. Yo te quiero decir en 2 minutos. La ley original de la ley Bases incluía en su artículo 6 la derogación total de la movilidad jubilatoria. A veces nos olvidamos, ¿no? Pero el primer impulso de mi ley fue derogar cualquier tipo de movilidad jubilatoria. Por supuesto, ese fue uno de los 3 puntos por los cuales nosotros nos opusimos a la escritura original de la ley Bases. Sí. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Que ahora nadie la dice. Nuestra respuesta fue incluir un artículo en la ley Bases que sí salió, que fue votado este artículo en la Cámara de Diputados, por el cual le instruíamos al Ejecutivo que ahorre 2 puntos del producto en gasto tributario. El gasto tributario, va a explicar a la gente, son 32 regímenes especiales con exenciones y perdones fiscales y tributarios a diferentes sectores de la economía. Tierra del Fuego, régimen de promoción industrial. Muchos de los cuales tienen una razón de ser y hasta podemos compartir, pero en un momento en donde objetivamente los jubilados están pagando la mitad de todo el esfuerzo fiscal del gobierno de Milei, pareciera más prudente buscar un equilibrio. Y dame 60 segundos. El gobierno de Milei trabajó para voltear ese artículo en el Senado. No tocó ningún régimen especial, no revisó ninguna exención impositiva todavía al día de hoy. Eso era la mitad de todo el gasto tributario, paga 5 veces esta ley. Así que no nos vengan a decir que no dijimos de dónde sacar la plata. No lo podemos discutir por una sencilla razón. Milei, en un acuerdo con Massa y el kirchnerismo, tan solo hace 10 meses, cuando era diputado, decidió que no tengamos presupuesto. Que ganara quien ganara, ganara él o ganara Massa, se pusieron de acuerdo para no tener presupuesto. Entonces hoy no tenemos ni la más pálida idea de cuáles son los objetivos fiscales, monetarios o tributarios de este gobierno. Se lo pedimos durante todo este año y nunca han mandado nada. Estamos legislando a ciegas y donde corresponde asignar los recursos de rentas generales es en la ley de presupuestos, que en un mes va a tener que venir al Congreso y entonces ahí vamos a discutir como corresponde cómo utilizamos los recursos del Estado. Esto no es una cuestión de equilibrio fiscal sí o equilibrio fiscal no. Es una cuestión de equilibrio fiscal cómo. ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, es evidente que gran parte del ajuste fiscal, por el lado del gasto, entre el 30 y 40% del ajuste fiscal, pues de los jubilados. Exacto. Eso nosotros lo que estamos diciendo lo reconocen todo el mundo. Se le fue la mano. En vez de que sea un 30, bueno, es hora de que algunos otros sectores empresariales, o las Fuerzas Armadas para comprar aviones, o los espías, o que el presidente vuelva a viajar en avión de línea, digamos, o que utilicemos el fondo del tabaco, que hace 2 meses votamos cuando el gobierno lo protegió. Y sin embargo la oposición logró, en contra del gobierno de Milei, que quería proteger un defalco, logró sancionar un impuesto que puede recabar 2.000 millones de dólares. Te paga toda la reforma jubilatoria de este año. No, por favor. A ver, no, ¿cómo va a hablar? ¿Estuvo Monzó hablando con el gordo Dan? No. ¿Cómo va a hablar con el gordo Dan?
Monzó, estamos Estuvo todos. hablando No, bueno, sobre está bien. A ver, ¿van a insistir con el veto de Sí. 2/3 de los votos? Sí. Sí. Sí, vamos a insistir. ¿Y van a tener los 160 diputados para efectivamente ratificar el aumento de jubilados? Bueno, estamos trabajando en eso. La última vez, sí, hace 2 meses, cuando fue sancionado originalmente, salió por 2/3 con una veintena de ausentes. Ahora lo que habría que ver es si esos ausentes esta vez van a estar presentes y cómo se repartirían esos votos. Va a estar muy cerca. Acá el planteo, más allá de un diputado más, un diputado menos, es la gravedad que reviste estar legislando sobre movilidad jubilatoria, que la Corte Suprema ha indicado en repetidas ocasiones que es responsabilidad del Congreso, y que el presidente vete una ley sancionada con tanto consenso y considere que puede la movilidad jubilatoria pender de un DNU, que es muy frágil, que puede traer una catarata de juicios y que además DNU que puede ser derogado con mayoría simple, no con 2/3. De manera que creo que al ser un tema tan relevante, insisto una vez más para que quede claro, nosotros estamos absolutamente consustanciados con el equilibrio fiscal y de hecho en nuestro gobierno con una velocidad obviamente menor. En el gobierno de Macri. Fue lo que buscamos, en el gobierno de Juntos por el Cambio, fue lo que buscamos. La discusión no es si vamos a alcanzar o no el equilibrio fiscal. Yo voy a votar en un mes si el gobierno manda un presupuesto serio, un presupuesto equilibrado. Y vamos a dar estas discusiones, las que el gobierno de Milei no quiso. Vamos a decir, escuche, hay plata de sobra. La vuelta del impuesto a las ganancias, que fue el fraude electoral más grande de Milei, cuando de vuelta dijo que se cortaba un brazo antes de subir un impuesto y nos señalaba con el dedo a los que le señalábamos en octubre del año pasado que era demagogia y populismo electoral. Bajar el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia. Bueno, él, en connivencia con Cristina Kirchner y con Sergio Massa, en un gesto demagógico, lo rechazó, nos lo tiró por la cabeza 8 meses más tarde. Eso no estaba previsto en los cálculos fiscales originales del gobierno y eso recauda prácticamente lo mismo que la reforma previsional. Entonces, no se trata de que hay algunos que quieren el equilibrio fiscal y otros que no. La discusión que la política económica se tiene que dar es para alcanzar el equilibrio fiscal, que tiene que ser innegociable, quiénes queremos que ganen y quiénes queremos que pierdan. No, y hay un dato más respecto a los impuestos, que con los aumentos tarifarios, el gobierno con los impuestos que van adosados a las facturas, por ejemplo, de luz y gas y de otros servicios, va a recaudar este año el equivalente de la suba del impuesto a las ganancias. 0,2% del PBI de acá a fin de año. Es decir, que el Estado va enganchado con sus impuestos a la factura de luz y de gas y de otros servicios públicos que pagan los ciudadanos. Claro. También van enganchados las provincias, van todos enganchados sobre eso. Pero para ver la magnitud de la carga impositiva que hay en las tarifas, en los servicios públicos. Sí, no, me quedé pensando, si vos apuntás a un escenario, impulsás un escenario donde se vuelva atrás con el veto, juntando el voto de todos los diputados, ¿eso implicaría un debilitamiento de Mauricio Macri, no en general en la sociedad, sino ante el liderazgo en el PRO? Eso implicaría, me imagino yo, corregime, una política donde ya queda muy claro quién está de un lado y quién está del otro, ¿no? Porque sería tensar demasiado la cuerda. ¿Y Macri dónde estaría? No, bueno, claramente dijo que acompaña el veto. El veto de Milei. Sí, pero Patricia Bullrich le dijo... PRO también. Patricia Bullrich le dijo que juega a 2 puntas. No, Patricia... Que manda a votar para un lado y después dice que veta por el otro. Patricia Bullrich le dijo todo con toda la letra. Le dijo que mandó a votar a los senadores para un lado y que después apoya el veto. No, y lo que dijo Patricia Bullrich es: yo soy oficialismo, Macri es oposición. Con todo totalmente cortado. Ahora, si Macri, después de cómo fueron votando los diputados que todavía le dan bola, porque no le dan todos bola, después de cómo votaron algunos diputados que le dan bola, apoya a Javier Milei para que vete esta ley. Y luego, lo que planteas vos es, vamos a vetar el veto, y bueno, ¿cómo queda Macri ante el PRO? ¿Queda pegado ya directamente al espacio de Milei? Es un tema que tendrán que hablar con él. No, bueno, pero no te estoy... Pero vos estás... pero sos un protagonista de la política. Pero perdón, lo que está diciendo Massó es que obviamente no forma parte ya del PRO. No, claramente. Que todos los diputados del PRO se supone que van a votar en contra de la ley. Van a votar en contra de... es decir, para tratar de evitar que haya los 2/3 en diputados. Claro. Los diputados, lo mismo del PRO como hicieron en la primera instancia. Pero aún así, si todos los diputados del PRO
trataran de oponerse, digamos, a la insistencia de la Cámara de Diputados, ustedes dicen que hay chances de insistir con los 2 tercios en diputados. Sí, digamos, si no, todo el bloque de la Libertad Avanza y todo el bloque del PRO, sin ninguna fisura, votaran en contra del aumento a jubilados, aún necesitarían 11 voluntades más de otros bloques para evitar la ratificación del aumento. O sea que no alcanza con los votos del PRO. Obviamente el gobierno va a trabajar mucho sobre los gobernadores y sobre, entre comillas, obviamente como parte del juego político, la compra de voluntades a cambio de beneficios para las provincias. Bueno, podrá hacerlo, estará yendo en contra de toda su prédica, ¿no? Porque es lo que vimos en la ley base, ¿no? Hay 250.000 despedidos por el freno total a la obra pública, pero en la ley base revoleaban rotondas, accesos, puentes. Bueno, pero a los gobernadores le tiraban. Yo lo que digo es que pero eso es así, digo, hay que ser consistente. No seamos hipócritas. No, pero los no votos se juntan así. No, pero no es hipócrita. Históricamente se juntan así. No, pero no es hipócrita. Es parte de una negociación. Hipócrita es tener al jefe de gabinete como Guillermo Franco diciendo que el problema es el kirchnerismo cuando fue 20 años funcionario del kirchnerismo hasta diciembre del año pasado. Está bien, hipócrita pero es tener a Daniel Scioli sentado al lado tuyo y diciendo que el problema son las cucas. No, pero hipocresía es esto, hermano. ¿De qué me estás hablando? Pará. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cosa es esa cosa. Bueno, Scioli y Franco son tipos que vivieron al lado de Cristina durante 20 años. Está bien, ok, ponle que tenés razón. Ok, eso es harina de otro costal. Lo otro es cómo se negocian los votos en el Congreso. Siempre se negocian ofreciendo y recibiendo. Está bien, pero hipocresía, no necesariamente es decir algo y hacer otra cosa. Bueno, está bien, pero esa es otra discusión. No, pero no es otra discusión. Yo lo que te estoy diciendo es que es más grave. Cuando vos decís, no hay que acordar nada con el kirchnerismo, mirá cómo votan con el kirchnerismo, y estás queriendo poner un juez en acuerdo con el kirchnerismo, bueno, loco, eso es hipocresía. Está bien, pero estamos hablando de cómo se juntan los votos en diputados, no estamos hablando de todo eso. No, estamos hablando de cuál es la vara. Tenés razón ahí. Pero estamos hablando de cuál es la vara con la que vos le hablás a la sociedad. Eso es lo que estamos hablando. Es decir, porque parece que de verdad, digamos, este gobierno no tiene a la casta adentro, parece que de verdad no tiene intereses espurios. Entonces, digo, bueno, muchachos, momento. Diputado, hablando de la vara, la semana pasada, en la Cámara de Diputados, con el presupuesto de la CIDE de 100.000 millones de pesos, le dieron un sopapo con más de 2 tercios de los votos. La semana pasada, en el Senado, con más de 2 tercios de los votos, le dieron otro cachetazo al gobierno con el recálculo de la movilidad jubilatoria. Mayans dijo, José Mayans, el jefe del bloque del Senado del kirchnerismo, dijo que él no descartaba juicio político contra Milei. Y hay un fantasma dentro del gobierno, sí no sé si Bien, sí eso te quiero preguntar. No, pero eso, digamos, es un disparate. Es decir, la única causal real de juicio político tiene que ser una violación flagrante de la Constitución. No podemos naturalizarlo por menos de eso. O sea, yo con toda vehemencia voy a marcar cuáles son mis diferencias y con total honestidad intelectual voy a apoyar las cosas que considere, no por mi ley o por el gobierno de mi ley, sino por la coherencia con la que trato de manejarme y por cuál es mi visión sobre donde la Argentina tiene que ir, apoyaré lo que tenga que apoyar. Ahora, no puede haber más dudas sobre estas cosas, no podemos seguir con el fetiche de los gobiernos que se interrumpen. Mi ley tiene que estar hasta diciembre del 2027 por lo menos. Digamos, y tiene que servir este gobierno, aún con todas las críticas que podemos tener, para determinadas cuestiones. Si este va a ser el gobierno de un presidente que genuinamente todos lo vemos determinado, aunque en algunas cosas puede estar extralimitado, pero determinado en ordenar la macroeconomía y en darle disciplina fiscal y monetaria al país, bueno, ayudemos a que como conjunto logremos eso y pongamos el límite donde hay que ponerlo. Lo que no puede ser es que todo se divida entre, digamos, los desestabilizadores y los obsecuentes. Hay 25 pueblos en el medio. Le voy a dejar ahí pendiente una pregunta. La jubilación mínima con el bono de 70.000 pesos a partir de septiembre va a ser de 304.000 pesos. Eso es con el bono de 70.000 pesos. Algunos preguntaban, ¿sigue o no sigue? ¿Cómo no va a seguir el bono? Si no, pues sí, una de las cosas importantes del proyecto es que automatiza. Baja nominal. Pero claro, si no hay una baja nominal de las jubilaciones. La jubilación mínima, en realidad, la remunerativa, va a ser 200... un segundito para acá, porque si no confundimos todos esos números, no se va a entender nada. Va a ser de 234.000 pesos. Con el bono de 70.000 se va a ir a 304.000 pesos. Obviamente, el bono viene congelado desde marzo. Claro. Con lo cual, para todos los jubilados
que no ganan la mínima, sino más de la mínima, el aumento va a ser de 4%, que fue la inflación de julio, 2 meses para atrás. Y para los jubilados de la mínima, como una parte de la jubilación no se actualiza, que es el bono de 70.000 pesos, el aumento va a ser del 3,1%, claro. Es decir, menor que al resto de los jubilados. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos meses con los saberes de los jubilados? Bueno, por eso, a ver, para que se ponga en perspectiva, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace este proyecto? Lo primero que hace este proyecto es que, como toda la inflación acumulada del 2023, con el cambio de fórmula, el gobierno de Milei no se las va a pagar nunca a los jubilados, con el pretexto de que, bueno, era un problema de Alberto y el gobierno anterior, nosotros ¿qué le dijimos? Bueno, dado que ya les estás haciendo pagar el 40% del ajuste, toda la inflación de tu gobierno, pagásela. Por eso la discusión es sobre enero, porque enero es el primer mes entero en el cual gobierna el actual gobierno y el criterio que se utilizó para la transición fue ese. Como Milei, por DNU, le actualiza desde fines de enero una partecita de enero y febrero, nosotros lo primero que estamos haciendo es recomponerle ese 8,1. Lo mismo seguiría el ajuste fiscal para los jubilados porque no se compensa diciembre, que fue un mes también donde los jubilados perdieron. No se compensa todo el 2023, porque la fórmula anterior que ya venía haciendo la fórmula anterior buscaba los datos un año antes. Entonces, al cambiarla en marzo y solamente pagar la transición de una parte de enero y febrero, todo el 2023 queda sin computarse. Sí. El gran ajuste que se le produjo a los jubilados fue ese. Es que el 2023, que va a ser durante muchísimas décadas, y esperemos que para siempre, el año de más inflación del 89 a la fecha, bueno, no va a ser computado en la fórmula de movilidad. Nosotros estamos peleando porque le paguen la inflación de enero. Preferimos, digamos, nos parece menos degenerado pelear por eso que comprar aviones de guerra. Nos parece menos degenerado incorporar el bono al haber y igualarlo a la línea de pobreza del adulto mayor, que eso es lo que estamos haciendo. O sea, 304.000 es la jubilación con el bono. Bueno, este proyecto la lleva a 317, son 13.000 pesos para la mínima. ¿Por qué 317? Porque ese es el monto de la línea de pobreza del adulto mayor. Mirá lo que estamos diciendo, estamos llevándola a la línea de pobreza. Y nos parece eso menos degenerado que querer financiar a la CIDE con gasto reservado. Y nos parece menos degenerado incorporar un componente salarial a los jubilados. ¿Para qué? Para que cuando la economía vuelva a crecer y los salarios crezcan, como los salarios están atados y financian parte de las jubilaciones, lo que decimos es no todo ese crecimiento, la mitad de ese crecimiento que también vaya a los jubilados, lo cual no tiene ningún impacto sobre el Estado, porque el Estado también recauda impuestos al trabajo. Sobre la creación de empleo. Sobre la creación de empleo o sobre la suba de los salarios. Y nos parece menos degenerado eso que seguir sosteniendo los beneficios fiscales de grupos empresarios. Entonces, mirá qué degenerado que somos. Queremos incorporar los bonos, pagarle un componente del crecimiento salarial futuro a los jubilados y llevarlos al nivel que la mínima esté en la línea de pobreza del adulto mayor. Si eso es degenerado, bueno, hemos perdido todas las varas. Y la plata está. Solamente hay que tomar la decisión de gastarlo en esto y no en todas las cosas que acabo de enumerar. Sí. ¿Lo conoce personalmente a Milei? No. ¿No lo conoce personalmente? No. Es decir, es uno de los pocos que no lo conoce. No. De todos los que han pasado. Personalmente no. Sí. Más allá, lo he tenido cerca cuando fue al Congreso en marzo, pero... Claro. Insisto, y usted era el presidente del bloque del PRO en diputados. Sí, bueno, Macri. En esa época Milei marchaba con Moyano, ¿te acordás? Ahora estaba en la oposición de ustedes. Sí, marchaba con Moyano. Hay algunos que dicen que no Milei, sino el entorno de Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, son más proclives a hacer acuerdos con el peronismo que con el PRO. No lo sé. La verdad que yo los veo poco proclives a cualquier acuerdo público, que son los que la política deberían abundar en la política, porque la política se hace a la luz del día. Los veo más proclives a acuerdos no tan públicos como los que te acabo de mencionar, ¿no? Lo de la detracción de ganancias en el medio de la campaña, no tener un presupuesto este año, la nominación de jueces, pero ojalá que el gobierno mejorara su predisposición a acordar con los sectores que considere, porque lo que es muy contradictorio es tener un sistema republicano de mayorías y minorías, donde las mayorías es lo que a vos te permite gobernar
y mostrarte tan reacio a todo tipo de acuerdos cuando vos tenés una posición minoritaria. Eso es contradictorio. Y ya repasamos, la agenda viene en fondo de la CIDE, universidades, jubilados y Corte Suprema, ¿no? El juez Lijo en la Corte Suprema, lo vamos a repasar con Javier Calvo y con Carlos González Prieto. Bueno, Javier. Sí, no sé qué de todo. Lo que vos quieras. Bien. Se viene otra semana caliente en el Congreso. Estaremos viendo ahí que de todos los temas que andan dando vueltas, que recién comentabas, jubilaciones, el gobierno está esperando que le notifiquen de la sanción completa en el Senado para vetarlo. Ahí veremos qué hace el Congreso. Los fondos de la CIDE, el Senado también quiere darle sanción completa a la media sanción de diputados, de derogar el DNU que le dio 100.000 millones de pesos a la CIDE. El tema de las universidades, que también le dio diputados para automatizar el aumento del presupuesto educativo de las universidades nacionales. Y el famoso tema de que esta semana ahora es el turno de García Mansilla, el siguiente postulado por el gobierno para llegar a la Corte Suprema, y que también veremos con qué ánimo el Senado transmite esa comparecencia de un nuevo integrante de la Corte según los deseos del oficialismo. Hay para todos en un momento en donde todo está muy embarullado dentro del gobierno y fuera del gobierno. ¿Hay guerra del Congreso a Milei? No, para nada. Por eso digo, no, porque aparte, digamos, en un mes o en 35 días, por ahí ustedes van a estar hablando de vuelta conmigo, con algún colega mío, y nos van a estar preguntando, bueno, pero ¿cómo es esto que ustedes están a priori apoyando el presupuesto? ¿Quiere decir que lo vamos a votar a libro cerrado? ¿Quiere decir que vamos a dar este tipo de discusiones fuera de las chicanas, de la degeneración fiscal y, digamos, todos estos eslogans que no contribuyen, y vamos a estar discutiendo efectivamente en qué aplicamos los recursos del Estado? Ahora, y entonces ahí van a decir, bueno, pero ¿qué pasó ahora? Ahí firmaron la paz. Digo, es una dinámica que tenemos que normalizar. Por supuesto que los oficialismos tienen sus propios bloques que por ahí se guardan las críticas y hacen saludo 1, saludo 2, y después hay expresiones de la oposición que son intransigentes y que directamente no se plantean los temas. La verdad es que nosotros nos planteamos como un partido, como un espacio de centro republicano y federal. Queremos garantizar que muchos de los cambios que la gente votó puedan ocurrir sin los excesos, sin los exabruptos, sin lo que nosotros consideramos que son errores, y ahí es donde vamos a poner el límite, lo cual no significa ni que nos puedan definir como oposición o como oficialista o opositores dialoguistas. Bueno, uno le busca el reduccionismo, pero la realidad es compleja y lo lógico es que cada tema traiga un debate que sea distinto al anterior. Diputado Mazzot, gracias. A ustedes. Por esto vamos a ir volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de la guerra Mercado Libre, Mercado Pago y los bancos y los últimos números de la recesión. Tanda y volvemos. Hoy Mercado Libre, Mercado Pago, emitió un comunicado en el cual ratifica que denuncia a Modo, que es la plataforma de pago de 36 bancos, por cartelización, ¿no? Algunos interpretaron que Mercado Pago, que es la plataforma de pagos de Mercado Libre y tiene posición dominante en el mercado de pago, el 80% de los pagos se hacen a través de Mercado Pago, está pidiendo el ingreso del Estado para frenar la competencia de Modo, que es la plataforma que muy desde atrás le viene compitiendo a Mercado Pago, ¿no? Y por eso lo denunciaba por cartelización. De hecho, Modo emitió un comunicado diciendo eso, que lo que quería Mercado Pago era frenar la libre competencia que le está haciendo Modo. Hay otras también plataformas mucho más chiquitas de pago, pero hoy Mercado Pago tiene más del 75-80% del mercado de pagos. Sí, lo que hizo hoy puntualmente es presentar formalmente una denuncia en la denuncia Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Exacto, correcto, denunciando, como vos decías, por cartelización y por poner trabas que limitan la competencia de Mercado Libre, Mercado Pago. ¿Qué dicen? Por ejemplo, que los bancos limitan las transferencias que se pueden hacer de las cajas de ahorro a Mercado Libre,
que acuerdan entre los bancos, están todos los bancos de primera línea menos el Banco Provincia, Maxi. Después el resto que tiene su propia plataforma de pago con cuenta DNI. Correcto, Sí. que es muy fuerte en el interior Sí. también, con descuentos muy importantes. ¿Qué dice ¿Cómo son las acusaciones? Mercado Libre dice, se ponen de acuerdo, hacen descuentos que son realmente muy difíciles de competir, no me dejan entrar. ¿Y qué es lo que dicen los bancos inmediatamente después? Bueno, lo que vos estás haciendo es monopolizando todo el sistema, apoyándose en la importancia de la plataforma de Mercado Libre para traccionar a Mercado Pago, y ahí está la madre del borrego en esta pelea que ya viene de meses y ahora pareciera que puede llegar, Maxi, hasta una etapa de judicialización, pero más allá de las denuncias en los organismos competentes respecto a esta cuestión, sino ya llevarlo directamente a la esfera de la justicia. Sí. Es un negocio de mucha plata. Sí, solo para tener en cuenta la posición de las pymes, de CAME, que hoy dijo que Mercado Pago le cobra a los comerciantes cada vez que hacen transacciones 6,5%. Las plataformas alternativas, que obviamente la gente no las elige porque Mercado Pago tiene 80% de mercado, cobran menos de la mitad. Y algunas cobran menos del 1%. Hoy una tarjeta de crédito le cobra al comerciante 1,5%, tienen un tope, y tarjeta de débito 1%. Es decir, es caro Mercado Pago. Y puede mantener esas comisiones muy elevadas justamente porque tiene una posición dominante. Algunos dicen, bueno, mejor que se maten, que peleen de un lado los bancos y de otro lado Mercado Pago, exactamente, que den descuento, porque si no se quedan con la renta del consumidor, es decir, después precios más caros. Los intereses sobre saldos, ¿no? También. Javier. Sí, hoy declaró durante aproximadamente 6 horas Daniel Rodríguez. ¿Quién es Daniel Rodríguez? El intendente que tuvo Alberto Fernández durante los 4 años que ocupó la quinta presidencial de Olivos. Declaró ante la Fiscalía de Comodoro Pi, donde se sigue la causa por violencia de género. ¿Qué dijo a favor de Alberto Fernández Daniel Rodríguez? Que de alguna manera él no vio nunca golpes o maltrato físico sobre Fabiola Yáñez, pero que empezó a decir negativo hacia Alberto Fernández. Por ejemplo, eso que veíamos recién, que había un puesto en el cual no quedaban registrados quién entraba, quién salía. Otra cosa que dijo muy complicada, que bueno, la unidad médica presidencial tenía sus propias dependencias y sus propios registros, sigamos, que la relación entre Alberto y Fabiola cambió luego de la publicación de la foto de la fiesta en Olivos, para peor, que la ruptura de relación entre ellos fue evidente, sigamos, porque quiero llegar al momento de que Fabiola comenzó a frecuentar el chalet de huésped después de la publicación de la foto y donde finalmente se mudó en el 2023, sigamos, velocidad, y ahí eso es lo que quiero apuntar. Porque si bien lo salvó a Alberto diciendo que él no había visto maltrato físico a Fabiola, medio lo mandó en cana cuando plantea que el ama de llaves le dijo a él, Daniel Rodríguez, intendente de la quinta presidencial, que va la segunda vez que Fabiola se cae en el baño. Creo que más específicamente en la bañera. ¿Por qué no le dice al presidente? Dando a entender que había una alerta ahí de golpes a Fabiola Yáñez que decía que eran porque se había caído en el baño. Veremos, seguramente el ama de llaves, no la tenemos identificada, será citada a declarar para ratificar si efectivamente dijo esto y qué tiene ella para decir de los presuntos golpes por los cuales denuncia por violencia de género, entre varios temas, a Alberto Fernández. La vicepresidente o vicepresidenta, dijo Cristina, con agenda propia. Sí, totalmente disociada de la agenda de la Casa Rosada. Bueno, ya no es un rumor, está absolutamente aceptado que está todo mal con la presidencia de la Nación, fundamentalmente con la hermana del presidente, con Karina Milei. Este fin de semana estuvo en Salta, en la sociedad rural, y se dan situaciones bastante particulares, Maxi, porque claro, mucha gente del establishment, sabiendo que están repeleados con Milei, no quiere quedar pegada en la foto. Entonces, por ejemplo, para la semana que viene están organizando
una comida con los principales jugadores del negocio de la carne. Y claro, no quiere ir nadie, porque No se quieren pelear con Milei. estuvo en Salta el fin de semana y le parece que se le escondían con la foto. Después la presidenta, la vicepresidenta, entonces finalmente acceden. Un datito, 5:30 de la tarde, mañana martes, va a presentar un homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de la Nación, el mismo día, claro, en el Senado, el mismo día que están rajando a la diputada de la discordia del fin de semana, la mendocina. Bien, nos estamos retirando, se quedan con QR, con Pablo Caruso y equipo. Chau, pásenla bien.